Estamos conversando con la doctora Hilda Jiménez sobre la situación económica, social y lo que avasalla todo también la política en el estado de Chiapas. Y con las cifras que nos comparte del Coneval, pues resulta una situación catastrófica. Doctora, seguimos viendo el material que nos hizo favor de compartir. Hay unos mapas ahí que me parecen interesantes porque eso ayuda a visibilizar un Muy poco, bien, ¿no? sí. Bueno, estos son datos, Los municipios, la situación en que están, ¿no? sí. De extrema Estos pobreza. son los municipios que tienen mayor población. Fíjate, Chanal tiene San Juan Cancún, Aldama, San Andrés Duraznal tienen casi el 100% de la población en pobreza. Municipios de Chiapas que Sí, tienen más concentración de claro, pobreza y de pobreza extrema. ya. No, Es que eso obliga a tener una estrategia muy concreta en estos lugares. claro. Y el mapa, y los mapas usted nos comenta y sí representa esto, ¿no? Ahí está. Este es el Sí, porcentaje de aquí la población, tenemos ese mapa en es pobreza. del Entonces vemos 2015. en rojo, ahí está la mancha de la pobreza en Chiapas. Y si tú te pones a ver cuáles son los municipios indígenas, pues están en la parte del centro y hacia el norte, hacia la selva, hacia Palenque, hacia la zona de la selva y la Claro, zona de San Cristóbal, Los Altos. Y claro. luego hay una parte un poco más abajo donde está la parte de Motocintla y eso que también tiene municipios con mucha pobreza. Pero La Mancha abarca las comunidades y todos los municipios indígenas. Sí, además es un También, porcentaje altísimo del territorio estatal. Pues. sí, a ver, si quieres, el siguiente es el de la extrema pobreza. Ahí es un poco más puntual. Donde está la mancha más oscura es Es donde este. está la extrema pobreza. Y te digo, ahí están los municipios indígenas. Entonces, de entrada, debiera de haber una estrategia muy concreta para que estos municipios por lo menos pasen al siguiente color. No puedes dejar de descuidar a los demás, porque los demás tienen que seguir avanzando, pero estos más rezagados son en donde debiera estar concentradas estrategias muy puntuales de transformación. Sí, que en 30 años no ha ocurrido, ¿no? Sí, esta es una investigación que hicimos con el doctor Gerardo Núñez, que se hizo un estudio espacial de la fecundidad adolescente y entonces aquí la fecundidad adolescente es un problema del mundo. En América Latina es muy fuerte y en México es muy grave la situación de la fecundidad adolescente, porque además está bajando y aquí, por ejemplo, tenemos datos de 10 a 19 años, ¿Y eso a qué donde se obedece? ¿A qué concentra. obedece? ¿Cuál es la causa, doctora? Hay ¿También los varias problemas causas. socioeconómicos? En parte porque también hay población también que no es pobre y también hay embarazo adolescente, pero tiene que ver con la desintegración de la familia, tiene que ver con pues mayores libertades que hay y quizá menos conciencia de los adolescentes, pero necesitan un poco más de apoyo, más de cobertura de parte de los maestros, de los padres, pero sí tiene que ver también con la pobreza, tiene que ver con el abuso sexual cuando son menores de 18 años y sobre todo cuando son de 10 años, de 11 años, pues ahí seguramente puede haber una situación de un abuso que es un delito, una Claro, violación, claro. pero sí tiene que ver con el nivel educativo, tiene que ver con las costumbres. También en las comunidades indígenas se acostumbra a que una vez que tienen su menstruación, pues ya puede ser madre, ya pueden casarla o ya puede juntarse con alguien. También tiene que ver con el dominio del hombre sobre la decisión de la mujer y que la mujer a veces pues está sometida y tampoco tiene el poder de decisión de si se quiere embarazar o no, o decirle al hombre que use algún método de protección o que ella misma sepa cómo acercarse a un lugar donde le puedan dar algún método anticonceptivo. Entonces tiene muchos determinantes. Sin embargo, sí vemos que los conglomerados donde están las tasas de fecundidad, igualmente las vemos en la región de los Altos Celtal, Tulijá, Celtal-Chol, los bosques norte y selva lacandona, que es en Claro. los municipios donde también están las más altas tasas de fecundidad adolescente. Entonces,
ahí hay que atender esa problemática y estudiarla más a fondo para ver cuáles son las causas y por eso ver cómo podemos disminuirla. Porque si son condiciones de pobreza y empiezan a tener hijos desde los 12 años, 13 años, pues al rato están llenos de hijos y además qué condiciones de vida le ofrecen a esos niños y qué capacidad tiene la madre a esa edad de darle una correcta educación a los niños. Y entonces estos son factores también determinantes de pobreza. Como un círculo vicioso que se reproduce, claro. Sí, mira, si quieres en la siguiente tenemos un mapa que habla de la escolaridad media. Aquí vamos a ver que el conglomerado azul es en donde están aquí no se ve rojo porque el otro es las más altas tasas. Aquí Ujú, es al contrario, es el ujú, menor nivel de la educación y lo ujú, vamos a ver en el conglomerado azul, que es en donde están las mismas comunidades de la mancha de la pobreza extrema. claro. Entonces, aunque no tengas los datos viendo los mapas, ahí te das cuenta dónde se puede trabajar para tratar de incidir en empezar a cambiar de manera más puntual, porque es donde hay más sufrimiento, es donde las condiciones son peores para todos, para los niños, para las mujeres, para los adultos mayores, pero también para los hombres. Claro. Luego viene otro que tenemos, la escolaridad media, pues igual. Ah, aquí está, los pueblos indígenas. Ahí están los colores, mira, por grupo de población. Ujú, Entonces, esto coincide con si los sobrepones los mapas, vas a saber dónde está. ujú. Sí, es Ya, evidente que ya están al lado. esta franja es la de mayor riesgo, ¿no? Y de mayor situación contraria para el desarrollo social. Claro. Entonces, digo, si se concentran ahí las acciones, pues yo creo que sí podemos lograr transformaciones, ¿no? Porque son una mancha de municipios. Que sería la responsabilidad de las políticas públicas del Estado, eh, ¿no? pero además no es solo la política social, porque la realidad de nuestra vida es que nosotros vivimos en un sistema, incluso nuestra familia. Hay una parte que tiene que ver con lo social, con lo cultural, hay una parte que tiene que ver con lo productivo, con lo económico, hay otra parte que tiene que ver con los recursos físicos, naturales, el clima, otra parte que tiene que ver con la infraestructura. Pero Claro. si tú, por ejemplo, tienes un problema de salud, que es un tema social, pues si es el padre de familia el que sostiene, o la mamá o el papá, los que sostienen a la familia, el que se enferma o se queda incapacitado para seguir trabajando, pues la familia va a caer en pobreza. Claro. Pero, por ejemplo, a lo mejor si la infraestructura de la vivienda se ve afectada por un sismo, por lo que sea, toda la parte social y la parte económica de la familia se va a ver también afectada. Si estás pagando renta, si tienes una deuda, o sea, las cosas están concatenadas. Si alguien se queda sin trabajo, como está pasando ahorita con la pandemia, seguro va a haber problemas sociales, seguro alguien va a dejar de pagar un crédito, seguro alguien va a tener que vender la casa, el terreno, el carro para poder solventar otras necesidades. A lo mejor alguien va a tener que dejar de estudiar para que se incorpore a ayudar a la economía. A lo mejor la mamá que estaba haciendo las labores del hogar va a tener que incorporarse a la economía. Si es jefa de familia, madre soltera, pues va a tener que abandonar a los hijos o ver quién se los cuida. En fin, que vivimos en un sistema. Por lo tanto, cuando tú atiendes eh, un problema como los que vive Chiapas, no se trata solo de trabajar la política social, Mm, si no trabajas con la parte económica, si no trabajas con la parte de infraestructura, si no trabajas también con los recursos naturales, entonces se tiene que trabajar de manera conjunta. Lo ideal sería poner problemas en el centro y ver qué cosas se tienen que hacer para resolver ese problema. Por ya. ejemplo, dices la educación, pues es infraestructura, pues es alimentación, pues es también la calidad, pues es también los maestros. Este, Tienes que verlo de manera integral para poder buscar soluciones integrales. Sin embargo, la política pública
por cuestión de manejo de los recursos, está dividida por sectores. Y los sectores difícilmente trabajan en forma conjunta. Si la cruzada para el hambre hubiera funcionado como se planteaba, realmente pudiera haber tenido éxito, porque la cruzada contra el hambre era una estrategia nacional en donde participaban todos los sectores. Entonces, si realmente hubiera funcionado como debiera de ser para coordinar, incluso para compartir recursos, pero eso no se puede porque vienen etiquetados, tienen tiempos y cumplimiento. Entonces, es muy difícil este trabajo interinstitucional, intersectorial, porque cada quien tiene su bolsa de recursos, tiene etiquetado, cada quien tiene su objetivo. Entonces, yo trabajo, por ejemplo, en salud, que ese es otro caso. Pues en el tema de salud, pues tenemos el nivel federal, tenemos el nivel estatal y tenemos el nivel municipal. El sistema de salud es una estructura, tiene niveles. El primer nivel de atención está en las localidades. El segundo nivel de atención ya lo encontramos en los hospitales regionales que están en los municipios un poco más grandes, más urbanos. Y el tercer nivel, que ya son las de especialidades como el pediátrico, el de enfermedades cardíacas, el de nutrición en México, etc. Esto nos refleja cómo funciona la política pública. Desde mi humilde punto de vista está invertida la pirámide. Está así. Los mayores recursos están en la parte de arriba. ¿Sí? Cuesta mucho la estructura de la administración pública. Si tú te vas a México a ver a la... Cardiología. No, o te vas a México, por ejemplo, a ver a Cedesol, que ahora es la Secretaría de Bienestar. No sé si has visto las oficinas que tienen, cuántos edificios tienen, cuánta gente trabaja a nivel federal para manejar la política social, qué sueldos tienen, las estructuras, la infraestructura que tienen de primer mundo. Si te vienes a Chiapas y te vas a la misma secretaría, pues vas a ver que tienen pues más limitados recursos y también un poco más discretas sus oficinas, menos personal. Pero si comparas Chiapas con Jalisco, con Querétaro, con Nuevo León, seguramente vas a ver que hay una notable diferencia. Pero si te bajas a nivel municipal, si te vas a Tuxtla, si te vas a Tapachula, Comitán, San Cristóbal, quizá encuentres una estructura un poco más pequeña, pero todavía ves estructura. Pero si tú te vas a Chanal, a San Juan Cacuc, ¿me quieres decir dónde está la política pública ahí? No, la estructura no la ves. Todo lo que se planeó ahí arriba, pues nunca llegó abajo, ¿no? ¿Y dónde están los problemas? Pues sí, claro. Entonces debiera de ser más horizontal. En lugar de que estén concentrados allá, o en la capital, o en los municipios grandes, debieran de bajar a los municipios pobres y ahí debieran de estar trabajando con esa realidad. Claro. Entonces, para mí que la política pública, por eso digo, funciona invertida. Muchos recursos se quedan arriba y donde están los problemas es donde está más frágil. Y en el sistema de salud lo vemos muy claro, igual en las escuelas. Las escuelas con más carencias son las que están en los lugares más marginados, con mayor pobreza. Los municipios que tienen más recursos, pues obviamente también la infraestructura es mucho mejor y las condiciones para que estudien también son mejor. Claro. Entonces, Qué cosa. Bueno, pues sigamos viendo este muro de las lamentaciones. de las lamentaciones. No, es tremendo. Ay, sí, pues, de la población. Ahí está, otra vez, porcentaje de la Bueno, población en situación de pobreza extrema, otra vez la franja ya tan definida, ¿no? sí, sí. A ver, si quieres, pasamos a la Sí. siguiente. La otra es una tablita Sí, que también, esos son lo mismo que está en el el mapa, pero aquí mapa está en en tabla. dato en los municipios más pobres. Sí, Y bien, luego, viene esto. entonces te decía, después del Sí. 94, obviamente,
se marca una línea, empieza a llegar una derrama de recursos muy grandes, pero sin embargo, pues lo que vemos es que en realidad han sido como recursos que se dan para, como paliativos, es como, pues yo diría es como la idea de la limosna, ¿no? O sea, pobrecitos, vamos a darles algo, vamos a ayudarlos, pero en realidad no estás haciendo nada que esté cambiando la realidad. Claro. Sí, este tema de las políticas asistencialistas o patrimonialistas que no significan una inversión para recuperar un mejor desarrollo social, mejor trabajo, mejor educación. Claro. Uy, Entonces no hay creación de empleo en Chiapas, no hay buena educación, o sea que no hay buena mano de obra, no hay capital humano, pues cómo vamos a salir aunque tengamos muchos recursos, porque el estado de Chiapas es muy rico. Y y más, también, perdón, y más adelante se explica, ¿no? Que hay fortunas chiapanecas de políticos en los Panama Papers, ¿no? Pero bueno, vamos a muy llegar ahí. ricos, Doctora, eso de los problemas estructurales de Chiapas requieren para resolverse, romper con paradigmas. Explíquenos un sí. poquito eso que habría que hacer. Pues es que hay un paradigma que dice que esto es paulativo y que conforme pasa el tiempo, o sea que es un proceso histórico que conforme va pasando el tiempo, vas por etapas y ya va a llegar un momento en el que vas a tener desarrollo. Pero aquí en Chiapas ya vimos que eso no es así porque históricamente aquí las cosas no se han transformado. También hay otro paradigma, dice, que periodo breve de tiempo se pueden incorporar a la población chiapaneca a un modelo del mundo capitalista dicotómico mexicano. Por ejemplo, que eso fue lo que se ha dicho en los últimos años con la política social. O sea, vamos a darle para que Chiapas alcance los niveles. Incluso ahorita lo oímos en la política pública, que dicen es el tiempo del sureste o es el tiempo Uh del -huh. sur, y que vienen estos proyectos emblemáticos, que está bien, pero si estos proyectos no bajan realmente a hacer esa transformación, pues no van a servir y vamos a seguir igual. Claro. ¿Cómo vamos? O sea, yo digo que ya Chiapas no puede verse ni puede seguir la misma política ni económica ni social que tiene el resto del país. Los rezagos aquí son tan grandes, nada más a nivel educativo. O sea, debiera de haber una política diferente que atienda las necesidades reales de Chiapas y no una política nacional como si fuéramos todos homogéneos. Y que se aplica aquí y no funciona, obviamente. Y lo mismo en todos los rubros del gobierno, ¿no? Estatal. Mira, una evaluación que hicimos a un programa de educación de la Secretaría de Educación, que era Escuelas Dignas. Era un recurso que venía principalmente a los estados y iba a las localidades donde la infraestructura escolar era más frágil. Les daban apoyos, pues a veces para construir un aula, para hacer una biblioteca, para comprar materiales para los niños, incluso para computadoras, venían recursos, porque tienen obligación ya de enseñarles el uso de la tecnología a los niños en la educación básica, bueno, en la primaria, no estoy hablando todavía de la secundaria, primaria. Y cuando nosotros hicimos la evaluación encontramos que había maestros que nos enseñaban, o sea, que daban la evidencia de que ellos trabajaban con tecnología y les enseñaban a los niños el uso de la tecnología, de la información a través de la computadora, pero resulta que pues en realidad no había computadoras físicas. Entonces con cartón les dibujaban el teclado y con una caja les hacían una pantalla Pantalla. y le enseñaban a los niños, mira, esta es una computadora y tiene un teclado y aquí están las letras y aquí escribes y aquí vas a ver cosas como si fuera una tele. Así les enseñan lo que es la tecnología de la información. Hay otras escuelas que ya tienen hasta un centro de cómputo, tienen varias computadoras, a lo mejor tienen 2 o 3. Los niños se turnan para usar la computadora y aprender cómo utilizarla. Pero esas comunidades no hay internet, hay comunidades donde no hay luz, entonces la computadora la tienen y solo la ven.
o la claro. utilizan como si fuera una máquina de escribir. Pues sabemos que son computadoras chatarra que nada más para cubrir el trámite. Pues no, las computadoras porque son nuevas las que les dieron en ese programa porque mandaban las fotografías y se veía y ellos nos daban la evidencia de que sí las tenían. Pero cuando tú les decías cómo enseñaban, te decían, es que como acá no hay internet, no le puedo enseñar cómo accesar a internet. Solo le enseño y le explico y lo hago que se imagine o le enseño una foto y aquí le explico cómo se hace físicamente aunque no tengamos señal, ¿verdad? O había maestros, hay maestros muy comprometidos, realmente hay que ver que no todos los maestros son, a veces tenemos estigmatizados a los maestros, pero aquí hay maestros que a pesar de las carencias hacen un trabajo extraordinario muy comprometido. Había maestros que hicieron gestiones, se juntaron para bajar apoyos para tener energía solar, para poder tener electricidad y poder tener cómo enseñarles a los niños el uso de la tecnología. Entonces, sí se puede, pero hay que hacer un esfuerzo entre todos. O sea, si a ellos se les ocurrió, ¿por qué no se le ha ocurrido al secretario de Educación hacer una gestión para ver cómo consigo paneles solares para que los lugares donde no tienen electricidad o es inestable, porque a veces hay electricidad pero es Claro. inestable, hago para que tengan energía solar y con eso puedan tener el uso, pues que aprendan, o sea, ese es un rezago que ya es mayor que solo el rezago de no saber leer y escribir, ahora hay analfabetismo tecnológico. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a comparar esa educación y las posibilidades de ese niño frente a un niño que vive en otro lado donde tiene la tecnología al alcance de la mano? En su Ya casa, esto claro. hace que la brecha sea todavía más grande. Mayor. Por lo tanto, yo creo que tanto Chiapas, Oaxaca como Guerrero y otros estados, o los que tienen población en pobreza, como el Estado de México incluso, pues debiera de haber un programa de educativo, de educación que fuera orientado a ver cómo hago para superar estos grandes rezagos, pero no solo es la Secretaría de Educación, tiene que entrar la Secretaría de Comunicaciones y tiene que entrar la de Obras y tiene que entrar la de Salud, porque también eso tiene que ver la educación y la salud, ahorita lo estamos viendo con la pandemia. ¿Cómo vas a dar educación y promoción para la prevención de la salud si el nivel de conocimientos y la capacidad de análisis o de hacer conciencia ante una situación es muy baja? Pues no va a haber una respuesta adecuada. Claro, y en realidad lo vimos a nivel federal y pues, con mayor razón estatal. No hubo esta campaña de información para que supiéramos qué es y cómo había que cuidarse y cómo prevenir. Todos fuimos escuchando hasta los remedios Claro. caseros, ¿no? Que son muy buenos, pero en este caso, pues no. Doctora, Por ahí hay cosas estaba, muy por interesantes ahí estaba la acá, sí. laminita que decía de los datos. Esos datos son de Jorge López Arevalo, que es un colega de la universidad muy Ujú, reconocido. sí, Él hizo sí. ese comentario del dinero El comparado plan con el plan Marshall, ¿no? Marshall. Ahí está, ahí está. Ándale. Él en una entrevista que le hicieron decía que él hizo el cálculo de los recursos que han llegado a Chiapas y hizo la reconversión de los millones de dólares que se invirtieron con el plan Marshall Para reconstruir para Europa reconstrucción de Europa Occidental. a precios actuales, a valor actual. Y Ujú, resulta que él calcula que fueron unos 66 mil millones de dólares. Y ujú. haciendo el cálculo entre los recursos que se han recibido en Chiapas de 1994 a 2017, en Chiapas se han invertido alrededor de 70 mil millones de dólares. Entonces era para que estuviéramos como el primer mundo, si se hubieran invertido Claro, como por hicieron supuesto. allá. Claro, es increíble. O sea, esto la gente no lo sabemos. Es que Creo eso que es ni un buen siquiera principio para empezar a cuestionarlo, para ¿no? cuestionarlo y además dices, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo sabemos, en gran medida lo sabemos. ¿No? En qué bolsillos está, claro. Entonces te digo, son de las cosas que Y falta,
Falta por ver esto que usted tiene en esta lámina, ¿no? Bueno, esto solamente porque, de acuerdo con el Coneval, acaba de sacar un documento que se llama La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en México. Y ellos dicen que esta crisis sanitaria, por supuesto que va a tener importantes efectos en la pobreza en México. Y pues obviamente lo estamos viendo, se habla, ¿verdad? Ha habido empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas que han quebrado, que han cerrado, ha disminuido el empleo, muchos empleos se están recuperando, pero otros no. De todas maneras, el No, Producto Interno Bruto pues tiene una alteración y esto nos va a llevar a tiempo la para que baja, se regularice. Entonces, pues Chiapas, pues ¿qué podemos peor. esperar? Pues las cosas van a estar. Sí, sí vamos a necesitar resolver esto con que nos manden unos 3 planes Marshall para ver si así sí funciona, ¿no? Ahora, ¿qué es lo No, otro que caray. nos dice Coneval? Coneval dice que se deben impulsar medidas de mediano y de largo plazo para que se vaya construyendo, lo está enfocando más hacia la salud, un sistema de protección social. El sistema de protección social se refiere más a tener acceso a los servicios de salud, pero también eh, incluye la parte de tener servicios médicos, pero también tener como tu pensión, un Universal. fondo de retiro, Mm. y también tener pues un ingreso digno, suficiente, que te permita salir adelante ante una situación crítica. Entonces, en la parte económica, por supuesto que se tiene que trabajar con la creación de empleos y revisar qué pasa con el empleo formal e informal, que ese es otro dato. Si te pones a ver en Chiapas, cuántas gentes trabajan de la economía informal en Chiapas, y es un porcentaje también altísimo. Está ligado con la educación y con la falta de capacidades humanas. Los ingresos, ¿qué tipo de ingresos hay? Pues hay mucha gente que está contratada por honorarios, que no tiene derecho a vacaciones, que no tiene derecho a seguridad social, no tiene derecho a pensión o a fondos de retiro. Entonces ese tipo de contrataciones ya se debieran haber eliminado porque por ley es injusto, es un sistema de explotación de la mano de obra. O sea, tiene que haber ingresos suficientes y dignos, igual las formas de contratación. Y por Doctora, supuesto, la parte de construir pensiones de aquí a futuro. yo no sé si usted sepa que no sé en qué momento, hace una década o década y media, en Chiapas, cuando uno entra al servicio público, en ese momento le hacen firmar a uno la renuncia sin fecha, ¿eh? Así de ese nivel está la falta de protección. Iba a ser la broma ahorita que usted hacía la diferenciación entre empleo formal e informal, que tome en consideración que gran parte del empleo informal es un gran sector de los que están en la administración pública. Así de ese tamaño está la situación laboral en nuestro estado. Pues sí. Y en la parte social, pues hay una cosa que son los derechos humanos, que tiene que ver con alimentación. La alimentación es un derecho humano, el que no come se muere. La salud también es un derecho, la educación es un derecho. Yo agregué la vivienda, Coneval no menciona la vivienda, pero la vivienda, también También, una vivienda digna y segura es un derecho. claro. El análisis de Coneval Oiga, dice, que no las ciudades rurales, ¿verdad? Uf, pues ahí hay toda una investigación que nosotros trabajamos muchos años desde que se crearon las ciudades rurales y luego hicimos investigación posterior. Entonces el caso de las ciudades desastre. rurales lo conozco bastante bien, sí. Pero desastroso así nada más para simplificar, ¿no? Pues tiene sus lados, Mm, tiene sus cosas negativas, pero hay otras que no eran tan malas. claro. El problema es que no se hizo bien, Ah, pero bueno. ese es Ah, otro bueno. tema. Ah, bueno, entonces todo está malo. Ahora, aquí lo que nos Categorías. dice Coneval es que el mayor impacto de pobreza va a estar en los pobres urbanos más que en los rurales, porque si te fijas, los casos mayores de contagios han sido las grandes ciudades y las capitales de los estados, pero por ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara, las ciudades grandes son en donde, Monterrey, igual Puebla. aquí mismo en Tuxtla Gutiérrez es en donde hay más casos comparativamente con las cabeceras municipales o con las localidades. Entonces, Ujú. Coneval
estima que el mayor impacto de pobreza se va a dar en los pobres urbanos. Mm. Eso ya te indica que ahí es en donde hay que puntualizar. O sea, ¿para qué te sirve esta información? Para que orientes la toma de decisiones Para focalizar, claro. de las acciones de la política pública. Entonces, para eso sirve la información y los datos, para tomar una decisión de qué hacer. Y obviamente pienso yo que hay que analizar grupos de edad, las condiciones de salud, el género, la ubicación geográfica, el grupo de población, si es población indígena, etcétera, porque esto requiere que haya una atención diferenciada. Y también dice que es urgente ver cómo se construye el sistema de protección social que no existe en México, ¿no? Que eso es algo que se tiene que trabajar porque ya vimos las carencias, primero, en camas de hospital, en infraestructura hospitalaria, en equipamiento, en personal de salud, y ya vimos también que en materiales, medicamentos y todo esto que se ha tenido porque ha habido un saqueo espectacular de los recursos del sistema de salud y también el sistema de salud en el marco del neoliberalismo se mercantilizó, digamos que Los la servicios salud. de salud, claro. ¿Por qué? Sí, Porque trabajamos con un sistema, con un paradigma que es atender la enfermedad. Entonces, si la gente se enferma, pues requiere un hospital, requiere medicamentos, requiere un doctor, pero no trabajamos con uno con enfoque de prevención, claro, educación para la salud, que es lo que se está trabajando ahorita con el COVID, y ya se claro. vio que es la única manera de evitar que se enferme la gente, que la gente tenga educación, promoción y prevención de enfermedades. Ese es el enfoque con el que trabaja Cuba y también el enfoque con el que trabaja Costa Rica, que son dos de los países en América Latina que Con menos menor índice. impacto han tenido por el COVID, aparte de que son los únicos dos países en América Latina que tienen un sistema universal de atención de los servicios, que eso es una propuesta que traía el gobierno federal actual, que quién sabe si le vaya a dar tiempo ya de seguir, porque como aquí está fragmentado, eh, hay una dispersión de recursos, hay diferentes formas de atender, diferentes poblaciones a las que atienden, y entonces hay un sector grande de la población que carece de los beneficios. Entonces un sistema universal implica que es para todos, se unifican todos los recursos y se definen políticas y criterios universales, Claro. pero cuesta trabajo. Sí. Doctora, ya vimos la catastrófica situación de nuestro lastimado estado de Chiapas y nosotros con él. ¿Cuáles son los ejemplos que podría seguirse? ¿Cuáles son los ejemplos de resultados convenientes en estas 3 décadas, por ejemplo? ¿Y por qué ocurrieron? Los modelos exitosos. Pues yo creo que modelos exitosos hay en muchas partes. Incluso podemos ver, por ejemplo, Colombia. Es un país que viene de toda esta eh, inseguridad y de lo que era Colombia hace 10, 15 años, por la cuestión del narcotráfico y todo lo de las FARC y todos estos asuntos de inseguridad que económica y socialmente le pegaron durísimo al país. Sin embargo, en los últimos años ha venido una recuperación y han generado estrategias colectivas, participativas, ciudadanas, que les han permitido crear modelos que han sido muy exitosos. Aquí en México también los hay. En Colombia hay muchos, pero en México también hay casos. Y nosotros aquí en Chiapas también los tenemos, en donde se trabaja desde la comunidad y con la comunidad, donde participan académicos, donde participan pobladores, productores, puede participar la iniciativa privada y también el sector público. Es un trabajo de construir entre todos y de ir encontrando qué necesitamos ir haciendo para empezar a dinamizar la economía, pero desarrollar estas capacidades humanas. Mira, un caso que nosotros conocemos de unas agencias de desarrollo rural.
Yo lo que me di cuenta ahí es que al trabajar con enseñarle a la gente, capacitar a la gente, eh, a través no solo de llegar y decirles le tienes que hacer así, sino yo aprendo cuáles son tus saberes, cuáles son tus conocimientos, cómo le haces, qué técnicas usas en producción de tu milpa, de tu parcelita. Y entonces, a partir de ver lo que ellos tienen, yo le digo, mira, yo tengo una técnica distinta. Préstame un pedacito de tu parcela y te enseño cómo se puede hacer con otra técnica y va a dar más. Bueno, en esta forma ellos van viendo y dicen, oye, sí, efectivamente te da más ahí, en ese pedacito tiene una productividad más alta. Entonces, enséñame tu técnica, pero yo quiero conservar tal cosa que yo hago porque así le hemos hecho siempre. Entonces, puedes generar una tecnología nueva, un híbrido. Puede ser que ellos decidan adoptar la nueva técnica porque nos convence, porque es mejor, o pueden decir, no, yo quiero seguir con la mía. Pero difícilmente cuando ven un resultado mejor van a querer seguir con su técnica. Entonces es un trabajo de construcción. A través de empezar empiezas a trabajar también el traspatio. A ver, tu traspatio, vamos a organizarlo. Es que tiene gallinitas, tiene frutas. Bueno, vamos a ponerle su corralito a las gallinitas. Vamos a ver que aprendas la producción del conejo. El conejo es muy bueno, muy buen alimento para combatir la desnutrición de los niños. El conejo se reproduce mucho y se puede hacer como un complemento para la alimentación de la familia, pero si hay un excedente también ya se puede vender. Le enseñas a manejar sus gallinas para que tengan también sanidad, las puedan vacunar y tengan un control también de la alimentación de las gallinas. Les enseñas a sembrar hortalizas, entonces aprovechas el traspatio. Puedes hacer captación de agua de lluvia. Con esa captación de agua de lluvia te da para una o dos producciones adicionales de hortalizas. Te quedas con las hortalizas que te sirven para tu familia y el excedente, pues un poquito vendes y otro poquito ganas. En la parcela, bueno, mejoras. También puede ser que sea solo para la subsistencia, pero a lo mejor si hay un poquito de excedente, igual lo vendes. Mientras estás en ese proceso, se les va enseñando, por ejemplo, la parte de la organización. O sea, vamos a trabajar como grupo, con varias familias. ¿Qué es una organización? ¿Cómo se ponen las reglas de una organización? ¿Qué castigos tiene que hacer el que no cumpla las reglas? ¿Qué proyecto nos interesa trabajar en conjunto? ¿Qué recursos tenemos? Ah, pues que podemos hacer, que nos interesa producir carne de gallina. Bueno, ya que está la organización, para esto tiene que haber alguien que los vaya asesorando. Pero estos que los van asesorando no tienen que buscar su interés, sino es el ganar, ganar. O sea, yo te voy a enseñar, yo tengo que sobrevivir, por ejemplo, las agencias de desarrollo, esa era una de las finalidades, que la agencia tuviera recursos, pero que ayudara al desarrollo de los otros. Entonces, si tú ganas, gano yo, hacer círculos virtuosos. Lo que yo aprendí es que cuando hay capacitación, asesoría y asistencia técnica constante, los vas acompañando en un proceso despacio y ellos van aprendiendo cómo se diseña un proyecto, cómo hago un análisis de mi realidad, cómo identifico problemas, cómo priorizo problemas. Ya que tengo el problema identificado, ¿cómo hago un proyecto para que ese problema lo cambie yo en algo positivo? ¿Cómo gestiono el recurso? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo le hago? Cuando me dan el recurso, ¿cómo lo ejerzo? ¿Cómo lo administro? ¿Cómo lo hago que esté bien? ¿Cómo compruebo que lo utilicé bien para que me vuelvan a dar otro recurso? ¿Cómo me organizo? Porque organizados me dan más posibilidades de bajar más recursos, de tener un proyecto ya microempresarial y entonces ya puedo tener una granja de gallinas, ya puedo administrarlo. ¿Cómo reparto los beneficios de la microempresa? ¿Cómo hago un fondo de ahorro para tener un recurso que nos ayude ante una circunstancia difícil? Se va trabajando también con el valor y el papel de la mujer y los roles de género para también transformar estos roles de género.
¿Qué pasa con la familia? La familia pequeña vive mejor. ¿Qué oportunidades le puedes dar a tu hijo? ¿Cómo puede ser mejor lo que tienes con una familia más pequeña donde te organices mejor y puedas darles mejores oportunidades? Y van entrando en un proceso que sí es empoderamiento, pero es un empoderamiento a partir de que voy tomando decisiones para mi vida, voy decidiendo qué quiero hacer, voy teniendo la seguridad de cómo hacerlo, sé cómo hacerlo, y eso me va dando dignidad. Es un recurso que no me lo va a regalar el gobierno como una dádiva. Si me lo dan, lo agarro, pero el otro es un recurso que yo genero por mi trabajo, por mi esfuerzo, y no hay mejor dignidad que puede tener un individuo que la del ganarse el dinero con su propio trabajo, con saber que puede salir adelante, que toma decisiones, que mejora su casa, que mejora las condiciones de su familia. Entonces, no son cambios espectaculares, pero se empieza y por lo menos hay dignidad y se tiene un equilibrio en la vida de las personas porque encuentran que pueden trabajar juntos, que no dependen de una dádiva del gobierno, que incluso pueden tomar la decisión de no votar por quien me digan, sino por el que yo considero que me va a ir mejor, porque no dependen de estos recursos que es algo que ha quitado la dignidad a las personas. Estirar la mano y que me den y que me vengan y me resuelvan, cuando la gente tiene capacidad, pero hay que ayudarles a desarrollar este capital humano y no necesariamente tienen que ir todos a la universidad. También se necesita que haya más escuelas técnicas, también se necesitan técnicos buenos. Entonces digo, hay muchas Claro, posibilidades para producir, para ser electricista, para ser un buen plomero, mecánico. claro, claro. Sí, pero estoy pensando que eso significa un cambio de idiosincrasia, un cambio de políticas públicas, un afán de que el que está en la Ciudad de México en su gran oficina de sede Sol sepa que es más útil en la comunidad donde va a asesorar siendo ingeniero agrónomo, va a asesorar a 8, 10, 12 familias, ¿no? Claro. Es posible en realidad? Pues se puede, pero se necesita mucho trabajo porque, por ejemplo, la ciudadanía, lo que veíamos la vez pasada con la ruta Soque, o sea, ¿cómo es la participación del ciudadano? ¿Cuántos ciudadanos están en organizaciones que están buscando transformar la realidad y no ganan nada? Solo lo hacen porque están convencidos de que con lo que hacen pueden ayudar. Pocos. Luego, ¿qué pasa con las autoridades municipales? Los presidentes municipales, las autoridades del ayuntamiento tienen una responsabilidad con su territorio. Realmente las transformaciones se pueden dar, yo pienso que en el espacio municipal, porque es en donde es más pequeño el territorio y donde tienes más cerca los problemas. Pero también la capacidad y el liderazgo de los presidentes municipales no siempre es el que se necesita. Y entonces eso limita las capacidades de gestión y la búsqueda de apoyos y la capacidad de responder a la realidad, porque recursos hay para los municipios también que les llegan a través de los fondos. El ramo 33 de la política social tiene, son 8 o 9 fondos, y algunos fondos que son para los municipios. Entonces hay recursos, pero ¿cómo se utiliza ese recurso? Yo Claro. he visto ejemplos aquí en Berriozábal, que es el municipio que está al lado. Hay un muy buen presidente municipal, esa es mi percepción, porque yo veo las cosas que está haciendo, tengo un terrenito ahí, pero yo veo las cosas que está haciendo, ya se va, son 3 años que ha tenido, pero yo veo que ha resuelto problemas que había ahí y hay una representación visual del municipio, se ve distinto. Se transformó. Y creo que hay buena opinión en general del presidente municipal. No debiera de irse, debiera de quedarse porque lo ha hecho bastante bien. Claro. Entonces, Que yo creo que pudiéramos también, decir eso de los 128 municipios de nuestro estado, ¿no? pero hay que fortalecer las capacidades de los ayuntamientos. Ese también lo puede hacer La participación. Ujú. el gobierno estatal. Pero te digo, trabajar también con está la Coparmex, la Concamino, o sea, hay
organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad privada que podrían también sumarse a trabajar. Está Fomento Económico de Chiapas, que es una asociación civil con interés solo de tener datos, información y de sumarse con los gobiernos. Y los dos últimos gobiernos lo único que han hecho es cerrar la puerta. Sí, claro. En cuestiones de turismo, con tantos recursos que tenemos para turismo de arqueológico, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo académico, turismo de muchas características y alternativas. Pues eso se puede trabajar en los municipios. Claro. Pero la cuestión es que no hay una dirección, porque posibilidades yo creo que hay muchas. Y pues yo creo que las universidades también tienen posibilidades Y responsabilidad de y participar en ello, responsabilidad, ¿no? claro. Pero tampoco Todos, claro. pueden solos si No, no trabajas en forma claro, colaborativa. claro. No, yo siempre he pensado eso, que el gobierno tiene que apoyarse en sus académicos, en las universidades y en la investigación, pues para mejorar la realidad, ¿no? Claro. Pero bueno, ojalá que podamos ver algunos avances. El panorama es desalentador, pero sin Pero duda fíjate, que se puede hacer mucho todavía. ahorita hay Como yo una, le decía, con otros 3 planes Marshall tal vez ya la logramos. En menos tiempo, no en esos 12 años, sino en 6. ahorita con lo de la pandemia hay varias teorías. Sí, Hay unos investigadores que dicen que con la pandemia se ha aumentado la solidaridad social y también se ha mejorado y probablemente se vaya a seguir mejorando la cohesión social y que ese es un potencial que puede ayudar a que se vaya a transformar nuestra realidad en el mundo, porque en todos los países hay un acrecentamiento de las brechas sociales, ricos, pobres, y este consumismo devastador, ¿no? Pero bueno, otra teoría dice que no, que lo que va a suceder es que el Estado, que había sido debilitado por la preponderancia del mercado, va a volver a surgir porque ya se dio cuenta que al no tener el liderazgo y al haber perdido capacidad para la toma de decisiones y acción ante un problema como la pandemia, que ahora el Estado se va a fortalecer y va a volver a tomar un papel un poco más prioritario por encima o a lo mejor más equilibrado con el mercado. Y la otra parte que le daría equilibrio sería que la parte de la participación ciudadana también aumentara, porque son 3 actores fundamentales que debieran de trabajar no de manera ni vertical ni como una pirámide, sino debieran de trabajar de manera horizontal, de manera mucho más conjunta. Así que puede ser que la pandemia sea para mejorar en cosas que hemos visto que están mal. claro. Pues ojalá que así sea, doctora. Lo importante ahora es ir conociendo más nuestra realidad para intentar cada uno de nosotros transformarla. Creo que esta conversación nos abre mucho los ojos, nos da luces sobre lo que pasa en el Estado y por lo menos sentarnos, detenernos un momento a reflexionar cuál es nuestra situación actual para tratar de mejorarla, no de revertirla, sino de mejorarla, porque no es posible, en verdad, es una indolencia total de la ciudadanía, de la academia, de los gobernantes, de todo mundo, que nos quedamos a la deriva y nos olvidamos que esta es nuestra gran casa y que tenemos que trabajar por ella. Y las Doc- personas debieran de estar en el centro, porque lo que tenemos que hacer es que la gente viva bien, que sea feliz y no imponer ningún modelo externo. Hay que claro. construirlo a partir de uno mismo, pero sí debemos de construir las condiciones para que cada quien vaya definiendo por dónde y qué quiere. Y teniendo esas oportunidades, claro. Pues muchísimas gracias, doctora, qué amable por habernos compartido su tiempo y sus conocimientos. Eh, ya habrá oportunidad de volver a conversar en algún momento que usted tenga para obsequiarnos a Entre Tejas TV. No, muchísimas gracias y pues ojalá que sea para reflexionar. Exacto. Y muchas Muchas gracias a gracias. ustedes.
Muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente, cuídense mucho, reflexionen, piénsenle cómo pueden contribuir a mejorar la situación de todos los chiapanecos, nuestra realidad del Estado que sí merece estar mejor. Gracias, hasta luego.